Hola, hola, bendiciones. Hoy vamos a compartir una pequeña palabra desde el punto de vista ministerial, desde el punto de vista de mi enfoque como pastor misionero, como evangelista, más que evangelista de campaña, evangelista de casa por casa, puerta por puerta. Y el tema, la reflexión se titula Cambia tu mentalidad. Y surge la pregunta, ¿cuál es la causa de tanta esterilidad en el ámbito ministerial de las iglesias locales, de los diferentes ministerios, de las instituciones? Yo tengo el privilegio, por así decirlo, que nací y conozco cuatro pensamientos teológicos: bautista, metodista, pentecostal, asamblea de Dios y nazareno. Ahora surge la pregunta, ¿por qué nuestros ministerios no despuntan? ¿Por qué nuestros ministerios pastorales, las iglesias locales sobre todo, no se desata ese crecimiento? Atravesamos, pasamos cursos, estudiamos aquí, estudiamos allá, leemos esto, leemos lo otro. ¿Qué sucede? Que nuestras iglesias locales y nuestros ministerios, y no estoy hablando de un hombre que comenzó hace 1 o 2 años, porque ninguna iglesia crece en un año. Estoy hablando de hombres y mujeres que llevan 20, 25, 30 años, 9, 10, 12, 15, 20, 30 años en un mismo lugar, y ahí se han quedado estancados, y ahí se han quedado estancados, y aquella iglesia no florece. Cuando piensan que están alcanzando algo, es como que ese edificio, como que vienen las olas y derrumban ese edificio. Yo no tengo la última revelación, ni me considero mejor pastor que ninguno, ni me considero mejor maestro que nadie. De hecho, yo no tengo título teológico de licenciatura, ni de maestría, ni cosas por el estilo. Mi título es la experiencia de la vida. Mi universidad, la que he aprendido con Dios estableciendo iglesia. Porque si tengo una virtud y eso nadie lo puede negar. Donde voy, llego, y otros que llevan más tiempo que yo se meten 60 años sin hacer nada, y yo llego en tiempo récord, y allí Dios me ayuda, Dios me da gracia, y establecemos el reino, establecemos la palabra de Dios. Aquello empieza a florecer, empieza a prosperar. Y esta última experiencia que estamos teniendo, en esta última iglesia que estamos estableciendo, donde no estamos bajo la cobertura, entre comillas, de ninguna institución religiosa, porque esto para nosotros ha sido una experiencia gloriosa. Si hay algo que he aprendido en estos últimos tiempos, y quiero transmitírselo por aquí a toda aquella persona, sobre todo líderes que puedan ver este video. No te estoy diciendo que te rebele contra tu institución religiosa centralizada. No, 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 no. No te estoy diciendo que te rebele contra ninguna iglesia ni contra nadie. Solamente te estoy diciendo que mientras tú no cambies tu mentalidad y tú sigas dependiendo de un superintendente, de una institución, de un grupo de gente, o tú sigas dependiendo de extranjeros, no vas a llegar a ningún lugar. Esa mentalidad de langosta y de cangrejo que tú tienes, que en vez de echar hacia adelante, tú vives echando para atrás, eso es idolatría. Y eso es algo que el enemigo te metió en tu mente y te ha hecho dependiente, ya sea de una institución, ya sea de un grupo de hombres, ya sea de un ministerio de afuera. Y no es que no necesitemos recursos, porque si no hay recursos, entendemos que el evangelio no se va a poder extender. Esos locos que viven por ahí, que todo es por la fe, no, la fe sin obra es muerta. Y los recursos, la economía, el dinero, el dólar, el yen, el euro, lo que sea, se necesita para que el reino pueda avanzar, para la expansión del reino. Jesús no andaba por gusto con un tesorero, ni siquiera lo tenía metido en una oficina. Judas, aunque estaba robando de los tesoros, caminaba, vivía con Jesús, andaban en su obra misionera. Que de aquí tenemos que aprender ahí. Lo que quiero que tú entiendas es que tú tienes que cambiar tu mentalidad de enfoque ministerial. Número uno, tienes que preguntarte, ¿fuiste llamado por Dios o fuiste establecido por los hombres? ¿Te llamó Dios o te llamó una necesidad? Porque hoy existe el llamado por necesidad. Muchos pastores de Cuba han abandonado, se han ido para el extranjero. Y esto ciertamente ha sido una oportunidad para otros, pero ha sido una pesadilla para otros. Una oportunidad para aquellos a los que Dios llamó, pero una pesadilla para aquellos que sin Dios haberlo llamado, la institución lo colocó ahí como un resuelve problema, sin ni siquiera cuestionarse, sin ni siquiera buscar la dirección de Dios. Estoy viendo hoy aquí donde yo vivo, en la Tuna, en Cuba, estoy viendo hombres que dicen que son llamados por Dios, y ellos creen que el llamado pastoral tiene que ver con tener un carácter amargado, arruinado, con estar endemoniado, una cara fea. Ellos creen que el ser pastor tiene que ver con esa super seriedad, con ese carácter seco, hablar fuerte, yo soy yo, que parecen lobos, parecen leones, endemoniados. No, el pastorado no tiene que ver con eso. El pastorado, entonces, lo que define
El ministerio de un hombre y de una mujer tiene que ver con que si Dios lo llamó. Si Dios te llamó, Dios te dará la alternativa, Dios te dará las estrategias. Por alguna vía, aunque ya tú estés tocando fondo, cuando ya tú estés a punto de rendirte, aparecerá la gracia, el Espíritu Santo se revelará a tu vida, se manifestará y a través de las Escrituras, Él te dice, te va a dar un diseño de cómo tú has de extender, de desarrollar tu ministerio. Tristemente hay hombres y mujeres que están descansando su ministerio en teología, en curso. Yo pasé curso de bachiller y no quiero tocar ese tema. Pero los hombres que con los que me he conectado, de obras con las que trabajé, de otras obras con las que nunca trabajé, al final han llegado a una conclusión: nada de lo que he estudiado en el seminario lo puedo aplicar en la iglesia local. Ahora, en el libro de la epístola a los Efesios, capítulo 4, verso 23, hay una frase en la Nueva Traducción Viviente, hay un pasaje, un texto que dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pablo le escribía a los Efesios esta epístola desde la prisión. Y me da a entender, cuando entramos en el contexto cultural histórico de lo que estamos hablando, de lo que estamos compartiendo, cuando usted va y hace una exégesis, una hermenéutica, una interpretación bíblica y una gramática bíblica correcta, usted tiene que preguntarse. ¿Por qué? Porque tenemos que preguntarnos cuando nos enfrentamos frente al texto. No quiero imponerle al texto lo que yo creo, sino voy a dejar que el texto, la palabra, la Biblia, me hable a mi espíritu, porque el Espíritu Santo usa la Biblia a sí misma se revela, la Biblia a sí misma se interpreta. Entonces, cuando yo tomo este pasaje bíblico y yo leo todo el contexto de la epístola a los Efesios, yo me pregunto, una de las preguntas que surge en mi caso es: ¿qué pasaba con la iglesia de los Efesios? ¿Qué pasaba allí? Porque si usted analiza lo que tienen un poquito de conocimiento bíblico, de profundidad en el espiritual, la iglesia de los Efesios fue una de las iglesias espirituales más maduras y con más carácter de su época. Esta iglesia surgió, se formó a través de lo que Dios estableció en las Escrituras. Notemos que en el capítulo 19, quiero darte un contexto cortico de lo que te estoy hablando. ¿Cómo surge esta iglesia? Porque tenemos que preguntarnos. Esta iglesia surge, número uno, de la gran comisión, del mandamiento de vayan y prediquen el evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Vaya y hagan discípulos. Esta iglesia no creció como quieren crecer las iglesias por ahí, con productos instantáneos, echando polvito mágico. No, brujería espiritual dentro de la iglesia. No, esta iglesia no creció de esa manera. Esta iglesia creció de una manera un poquito más despacio, pero fue sentando la base, fue profundizando. Esta iglesia se arraigó, profundizó en el cimiento y después en toda la estructura que edificó sobre el fundamento que es Cristo, esta iglesia perduró. Entonces, esta iglesia surge del evangelismo personal, casa por casa, puerta por puerta. El apóstol Pablo. Y antes del apóstol Pablo ir allí a Efesios, recordemos que ya Priscila y Aquila estuvieron ministrando en Éfeso allí. Recordemos este muchacho que se encontraba en Priscila y Aquila, ahora no viene a mi memoria su nombre, que tenía un poquito de problema allí. Él solamente había conocido el arrepentimiento y le faltaban algunas otras cosas en lo referente ya al papel que Jesús ejerció en la salvación y en la redención del hombre. Y cuando Priscila aquí la toman a este muchacho allí y le dan una enseñanza y le dan un discipulado allí y lo mete un poquito más profundo ya en lo que tiene que ver con el nuevo pacto. Pero no nos olvidemos que el apóstol Pablo no fue el primero que ministró en Éfeso. Recordemos que Priscila y Aquila, el apóstol Juan, también ministró en Éfeso. Ahora, en el libro de Hechos 19, el apóstol Pablo se encuentra 12 discípulos y usted conoce la historia. En otras palabras, lo que quiero que tú entiendas que la iglesia de Éfeso no surgió de un cementerio, no surgió de una teología vacía, de un seminario muerto, moribundo. No, la iglesia de los Hechos surgió, primero que todo, de la voluntad del Padre. Número dos, empoderada por el Espíritu de Dios, a golpe de milagro, a golpe de confrontación de demonios, la gente entregando sus libros allí, los brujos, los hechiceros, los magos allí, convirtiéndose, quemando allí cualquier cantidad de herejía bíblica. Así surgió esta iglesia empoderada. Esta iglesia no era cualquier cosa. Esta era una iglesia que tenía la experiencia, ella sabía quién la había edificado, ella sabía quién había muerto por ella, ella sabía los recursos, las riquezas espirituales que ya el Padre en Efesios 1:3 dice la Biblia que Dios había bendecido a esta congregación con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y si ya habían sido bendecidos con toda bendición en los lugares espirituales, ¿qué pasaba? Que el apóstol Pablo le dice, en cambio, Efesios 4:23,
Efesios 4:23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Entonces me temo que nosotros tenemos que dejar que el Espíritu de Dios transforme mi mentalidad. Si usted va a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, la Biblia dice: amados, yo os ruego, Pablo le ruega a esta iglesia, que ofrezcan, que entreguen sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ya que este es el culto espiritual que Dios espera de vosotros. Transformaos. En el versículo de Romanos capítulo 12, ahí aparece la palabra transformado en la renovación de qué cosa, de mi mente. Entonces, si tú quieres prosperar en el ámbito espiritual, en el ámbito del ministerio, y no te estoy hablando de magia, no te estoy hablando de abracadabra, pata de cabra, no, yo te estoy hablando de que Dios diseñó un tiempo para la expresión de tu ministerio, como pastor, como evangelista, como misionero. Pero también a ti te toca, hay áreas en las que tú tienes que trabajar. Una de las barreras, uno de los paradigmas que nosotros tenemos que desbaratar, desmantelar de nuestra mentalidad, es que cuando salimos de los seminarios queremos llevar lo que aprendemos en los seminarios, que no tiene nada que ver con la realidad del contexto del ministerio al que yo me estoy enfrentando, solamente pura teoría y teología muerta, de cementerio, de funeraria vacía, no produce vida. Esa teología que aprendemos en los seminarios simplemente son qué cosas, programas y fórmulas que solamente es como algo que tenemos que enseñar, porque se necesita tener un título, y si tú no tienes un título no te dan licencia. Todas estas estructuras de la pura religiosidad usted tiene que desmantelarla de su cabeza. Son fortalezas que el sistema religioso levanta en ti, porque hay un punto, tú fuiste al seminario, te graduaste, pero después que te sueltan ahí, sí te dieron la licencia, y que de los que están allí, de los que te dieron clase, o de lo que establecen estos programas, algunos van contigo a predicar y evangelizar. Algunos saben lo que tú pasas allí en tu iglesia local. Algunos saben allí cuántas veces tú predicas y tú te desilusionas porque nadie quiere escuchar el evangelio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que despertar a nuestra realidad. Y el apóstol Pablo le dijo a los Efesios, y te está diciendo a ti: deja que el Espíritu de Dios renueve tu pensamiento. Deja que el Espíritu Santo desarraigue esa estructura de programa, de fórmula, de seminario, desintoxícate, desparasítate de todos estos inventos humanos, que al fin y al cabo el Espíritu Santo simplemente va a respaldar aquello que surge desde las Escrituras, que surge desde la palabra. Esa es la diferencia entre aquellos que van estableciendo el reino, que van plantando, que van ganando, que van edificando, porque hay un punto ahora. ¿Cuál fue el diseño de Dios para que tú y yo prosperemos en nuestro ministerio? ¿Cuál fue el diseño de Dios para poblar la congregación local? ¿Cuál fue el diseño de Dios? Ahora te vas a dar cuenta que nada de lo que te están enseñando, donde tú estás estudiando, tiene que ver con lo que la Biblia diseñó. Jesús dijo: vayan y prediquen. Jesús no dijo: ve allí y vaya. Y no estoy en contra de estudiar, no estoy en contra de prepararnos. No me refiero a eso, ojo con eso. Porque yo leo, yo sigo leyendo, yo leo más que cualquiera. Yo leo, me gusta leer. Y de cierta manera tiene que ver con preparación. Ahora, ¿qué es lo que yo leo? Yo leo aquello que tiene que ver con mi ministerio, con mi llamado. ¿Cuál fue el diseño que Dios diseñó para que nuestro ministerio y nuestras iglesias locales pudieran prosperar, pudieran crecer? Jesús, fíjense que aquí el diseño es sencillo, algo que a la iglesia le ha dado la espalda. Número 1, vayan, id y predicar. Si tú no vas, tu iglesia no va a crecer. Entonces tenemos una mentalidad, tenemos tabúes, tenemos paradigmas, tenemos prejuicios en nuestra mentalidad, de que hablando bonito, hablando palabras de griego, hebreo, que si el pisti, que significa fe, que si el hebreo icabó, que si chequiná, que si no sé cuántos inventos, porque ese otro de los prejuicios. Queremos ser imitadores de esta gente que hablan por las redes sociales, que han estudiado en grandes seminarios. Felicito a estos hombres, por lo menos yo vivo en Cuba y yo aquí no he salido y ni pienso salir tampoco, y así me toca hacer la gran comisión. Entonces le hemos dado mal lugar. En nuestra mentalidad se ha levantado la fortaleza del conocimiento y se le ha dado la espalda al trabajo del Espíritu de Dios. Y la Biblia dice que la letra mata, más el Espíritu vivifica. Entonces, uno de los paradigmas, una de las fortalezas que tenemos que derribar de nuestra mentalidad, dejar que el Espíritu derribe de mi mentalidad, de tu mentalidad, de nuestra mentalidad pastoral, ministerial, hombre y mujer, es ese concepto de que necesitamos aprender el conocimiento. Porque lo que tú estás adquiriendo y lo que tú quieres ministrar en tu congregación tiene que ver con conocimiento humano. Y lo que necesita tu congregación es conocimiento por revelación del Espíritu Santo, siempre respaldado con el sello de la palabra bíblica.
Entonces Jesús dijo, vayan y prediquen. ¿Y qué además Jesús dijo? Y hagan discípulos. Entonces, la prosperidad y el crecimiento de una iglesia local depende de qué cosa. Del evangelismo personal, casa por casa, puerta por puerta. Número 2, de lo que se conoce por seguimiento. Que darle seguimiento a esa persona que alcanzamos casa por casa, puerta por puerta. Número 3, tiene que ver con la preparación a esos nuevos convertidos. Si yo no salgo a predicar, si yo no doy seguimiento, si yo no doy consolidación, entonces, porque notemos que Jesús no nos está diciendo que la iglesia va a crecer de golpe. En esa estrategia Jesús nos está dando la llave o el secreto para que nosotros como pastores no infaltemos, no padezcamos del Parkinson, no padezcamos de la presión, no un día no nos reventemos en el púlpito y no muramos. ¿Por qué motivo? Jesús lo que nos está diciendo es, la gran comisión es el medio que yo he creado o yo he edificado. ¿Para qué cosa? Para darte un equipo de trabajo que trabaje contigo y que te ayude a desarrollar tu ministerio. Cuando yo hago la gran comisión conforme al modelo, al diseño bíblico, yo gano personas, pero yo no gano personas para llenar la iglesia porque tenemos la mentalidad esa de las megas iglesias y somos tan imitadores de los extranjeros, no entendiendo que esta gente vive en un contexto económico muy diferente al de nosotros aquí en Cuba. Entonces, si yo no hago evangelismo puerta por puerta, si yo no hago discípulos, yo siempre voy a estar muriéndome yo solo. Entonces, la iglesia tiene que derribar esa mentalidad que tiene de que abracadabra, pata de cabra, la iglesia llénate, eso no funciona, eso es brujería, eso es hechicería. La mentalidad de que el seminario, ahora sí cuando salga el seminario, mentira, mírame a los ojos, mentira tuya y mía también. Yo sé de lo que te estoy hablando. Nada, vas a adquirir conocimiento, al contrario, ese conocimiento lo que te va a hacer es más arrogante, más orgulloso. Ese conocimiento, la tendencia del conocimiento del seminario es a que te hace darle la espalda a las escrituras, a la revelación del Espíritu de Dios, de hecho, y te hace empezar a descansar, a confiar más en el conocimiento. De otra palabra, te convierte en un fariseo. Entonces, si tú quieres que tu ministerio prospere, si tú quieres que tu iglesia pueda florecer, tienes que entender que número 1 no es a través de una porción mágica o instantánea. Tienes que salir a evangelizar, casa por casa, puerta por puerta. Esa persona que tú alcanzaste, la trae, establece un diseño de discipulado, sentando las bases de seguimiento, consolidación, y no, porque ese es otro de los problemas que estamos creando. Estamos abortando a muchos pastores y a muchos líderes, porque se nos metió en la cabeza el crecimiento. Hermano, por favor, Jesús te dijo, ve y predica. Jesús no te está presionando. La iglesia no es un plan de vinculación, de café, de agricultura. El crecimiento de la iglesia, tú siembras, yo regué y el crecimiento lo da Dios. Tú lo que tienes que estar enfocado, orando y haciendo lo que Dios te llamó que tú hicieras. Dios te bendiga, Dios te guarde. No sé si esto será de bendición a tu vida. Nuestros teléfonos son más 53 50 04 80 66. Puedes escribirlo por WhatsApp. Estaremos enseñando otras enseñanzas. En estos días vamos a hacer un cambio del nombre del canal. El canal se va a llamar Hasta lo Último de la Tierra, porque yo soy pastor misionero, soy evangelista de casa por casa, puerta por puerta, lo que siempre he hecho es plantar la iglesia. Y entonces quiero por este canal, por este medio, ayudar a aquellos pastores y misioneros que de cierta manera anhelan, aman a Dios y no saben cómo desarrollar ese crecimiento en la iglesia local. Gracias a Dios, nosotros ya mañana, con la ayuda del Señor, vamos a salir a desarrollar algo que no voy a decir por aquí, lo voy a mantener en secreto hasta que eso cuaje, hasta que eso ya de evidencia se arraigue fundamente. Pero nacimos, Dios me llamó. A mí y a mi amada esposa Yarina Ortiz Leiva, Dios nos llamó, nos dio la gracia, nos dio ese don, el ministerio llamado de ser hombres y de mujeres que salimos y plantamos. Aquí en La Tuna, llegué hace unos años, 1 o 2 años, casi 3 años ya. Y hemos logrado cosas que otros pastores que llevan más años que nosotros no lo han alcanzado. No es porque seamos mejores que esos pastores, simplemente muchos de estos hombres no fueron llamados por Dios. Dios nos llamó a nosotros. Cuídate y analiza si tú fuiste llamado por Dios a ejercer ese ministerio pastoral. Uno de los grandes peligros que está arruinando cualquier cantidad de personas en el ministerio tiene que ver con hombres y mujeres que nunca Dios le dijo, yo te llamé, yo te escogí, yo te elegí, yo te asigné, yo te di esa vocación.
Dios te bendiga, Dios te guarde. Desde la Tuna, desde la Iglesia Bíblica, el Evangelio del Reino. Tu amigo hermano, el pequeño pastor misionero Andrés. Shalom.